Hola muchachos, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Buenas tardes, sí, profesor. Gracias. Ya aquí estoy poniendo la presentación. Ok. Nosotros la semana pasada terminamos de ver el tema 6 relativo a los asuntos de jurisdicción y habíamos quedado en revisar la próxima clase. Unos casos que están al final de la presentación. Ahorita me di cuenta que la presentación no la cargué en la carpeta compartida, pero bueno, vamos viendo los planteamientos de los casos en simultáneo, para que entonces tengamos y afiancemos bien cómo se resuelven los asuntos de jurisdicción de cara sobre todo a la actividad que vamos a tener este primer corte, que es la elaboración de un escrito de regulación de jurisdicción. Entonces tenemos este primer caso cuyo planteamiento es el siguiente. Juan del Barrio es un músico cubano que vivió en dicho país hasta su matrimonio con María La, venezolana entonces domiciliada en Caracas y a quien conoció en un concierto en esta última ciudad. Juan y María contrajeron matrimonio en Santo Domingo, República Dominicana. Allí Juan se encuentra grabando su último álbum y han vivido el último año y medio de matrimonio. Tras 4 años de matrimonio, María decide abandonar a su esposo y volver a Venezuela, donde ya tiene 7 meses, junto con la perrita mestiza de ambos llamada Fifi. Juan acude a un tribunal venezolano para demandar a María en divorcio y María contesta la demanda indicando que solo accederá a todas las demás peticiones de Juan si se le permite conservar con ella a Fifi. Les pregunto lo que ya hemos explicado hasta ahora en la materia. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que tomar para resolver este caso? ¿Qué es lo primero que tenemos que responder? Lo primero que hay que determinar si la relación es internacional, si se trata de derecho internacional privado. Ok, perfecto, Kleiber. En ese caso entonces, Kleiber o cualquiera de ustedes, tenemos en este caso un asunto de derecho internacional privado, en efecto. Profe, conociendo la nacionalidad de cada uno de las personas involucradas, se pudiera decir que sí se trata de un tema de derecho internacional. Ok, y además, ¿qué otro aspecto es relevante? El lugar donde contrajeron matrimonio. Y además de esto, y además del lugar del matrimonio, también nos interesaría el domicilio, ¿no? Sí, profe, exacto. Le iba a decir, también tendríamos que ver el domicilio de las partes. Ok, entonces, ¿a quiénes tendríamos como estados efectivamente involucrados en este asunto? Hay 3 estados involucrados de acuerdo a esto, que es Cuba, República Dominicana y Venezuela. Ok, partiendo entonces de eso, les pregunto, ¿cuál sería? Ya tendríamos entonces la primera pregunta respondida. Es un caso internacional y tenemos a estos estados involucrados. La segunda pregunta sería, ¿cuál sería la fuente aplicable para decidir este asunto? ¿Tienen a la mano la información del Código Bustamante? Sí, profesor. Ok. Entonces, en este caso, ¿sería aplicable el Código Bustamante o la Ley de Derecho Internacional Privado?
Profesor, yo le quería hacer una pregunta Sí, con respecto a este caso que es el que está aquí enfrente. ok. ¿Me escucha? Sí, adelante. Oh, sí, adelante. ¿Aló? Ok. Porque yo en este caso en concreto, a pesar de que las partes son la nacionalidad, aparte de la nacionalidad de las partes y los otros elementos que usted señaló, no veo la internacionalidad del caso, porque veo que es un simple divorcio, bueno, es un divorcio que no, o sea, según el caso que allí hay, no tiene no existe una controversia, e incluso dice que él vino a Venezuela a demandar el divorcio acá. Ok, pues entonces te pregunto, ¿cuándo sería un divorcio internacional? Cuando, esa es mi duda, o sea, si lo hubiese demandado en otro país, Ajá, pero si existiera. ok, ahí recordemos algo, y es que cuando nosotros estamos estudiando los asuntos de la jurisdicción en el derecho internacional privado, no lo estamos estudiando de forma general, sino que estamos estudiando cómo los tribunales venezolanos asumen jurisdicción para conocer asuntos de derecho internacional privado. Entonces, en este caso, efectivamente, Juan acude a los tribunales venezolanos para demandar en divorcio a María, pero Juan tiene domicilio en el extranjero, en República Dominicana. Él también podría tomarse como elemento relevante que tiene una nacionalidad distinta a la venezolana. Ya como se tratan de asuntos, en este caso de un asunto de estado de las personas o relaciones familiares, siendo un divorcio, ya eso es criterio de internacionalidad suficiente. Recordemos que no necesariamente todas las relaciones de derecho internacional privado son de gran escala. Tenemos también asuntos de carácter personal, en donde sobre todo el domicilio y la nacionalidad van a tomar bastante partido en ese asunto. Incluso, Michelle, si fuese, por ejemplo, Juan y María venezolanos, pero estuviesen domiciliados en los Estados Unidos desde hace 10 años, todavía el caso sería internacional, a pesar de que ellos se hayan casado aquí o hayan tenido su matrimonio, hayan celebrado su matrimonio también en nuestro territorio. Bueno, si el caso fuese, por ejemplo, yo como abogada, en mi caso vienen dos colombianos, por ejemplo, Okay. que se casaron en Colombia pero se quieren divorciar, o que se casaron acá, perdón, y que se quieren divorciar. ¿Y están domiciliados aquí? Sí. Ajá, ahí tenemos la otra contrapartida. A pesar de que ellos son nacionales extranjeros, en materia de relaciones familiares, el factor de conexión que más relevancia tiene es el domicilio. Si nosotros nos vamos a la ley de derecho internacional privado, vemos que los factores de conexión que están entre los artículos 16 al aproximadamente 23-24 tienen que ver más que todo es con el domicilio de las personas. Entonces, si tenemos un caso de dos colombianos que se casaron en Venezuela, por ejemplo, y se quieren divorciar acá, es un caso doméstico. Es por eso que nosotros hablábamos cuando veíamos los presupuestos del derecho internacional privado, del elemento de extranjería y de su relevancia o pertinencia en el caso en concreto. Aquí en el caso de Juan y María, el factor de conexión que es determinante para determinar la internacionalidad del caso, valga la redundancia, es el domicilio de Juan sobre todo. Y en el caso el que tú planteas, ahí también es el domicilio lo relevante, porque si nosotros nos vamos a la ley de derecho internacional privado e incluso al Código Bustamante, ninguna de las normas relevantes toma en cuenta la nacionalidad. Entonces, en ese caso, tendríamos simplemente un caso doméstico que ni siquiera pasaría de ese primer umbral de si el caso es internacional o no. Muchas gracias, profesor. Chévere. Entonces, en este caso tendríamos, como ya hemos visto, un caso de derecho internacional privado. La cuestión estaría ahora
en si en efecto es aplicable el Código Bustamante, que han chequeado allí en la información del tratado al respecto. Sí. Estoy revisando lo del Código de Bustamante porque pienso que puede ser la ley aplicable en este caso. Ok. A partir de los artículos, del artículo 52, que es donde empieza a hablar del divorcio, pero también allí habría que considerar algunos elementos básicos, esenciales, antes de pasar a ese punto, que como son los descritos del artículo 11, por ejemplo, el 12 también, del Código de la Ley de Derecho Internacional Privado. Entonces pienso que ambos serían aplicables, profe. No sé si estoy errado en este caso. Ajá. Por eso es que me interesa mucho hacer este ejercicio para ir corrigiendo asuntos. Antes de nosotros pasar a ver cualquier artículo del tratado, tenemos que ver una información muy importante, y es si el tratado en sí es aplicable o no para el asunto. Entonces voy a quitar un momento la presentación y voy a mostrarles otra pantalla en donde aquí tenemos en el sitio del Departamento de Derecho Internacional de la Organización de Estados Americanos el estatus de firmas y ratificaciones de la Convención sobre Derecho Internacional Privado o Código Bustamante. Entonces nosotros tendríamos, si lo queremos reducir a los dos elementos más relevantes, tendríamos un caso entre Venezuela y República Dominicana. Entonces, bajamos aquí a esta información general del tratado y nos percatamos de ¿qué? De que en efecto República Dominicana suscribió el tratado el 20 de febrero de 1928, ratificó el 4 de febrero de 1929 y depositó el instrumento de ratificación el 12 de marzo de 1929. Entonces, República Dominicana en efecto es parte del tratado del Código Bustamante. Venezuela también lo suscribió el 20 de febrero de 1928, ratificó el 23 de diciembre de 1931 y depositó el instrumento el 12 de marzo de 1932. Ambos, cuando dice esta parte yes, esta columna de información, es que ambos estados tienen o declaraciones o reservas. Entonces, si ustedes le dan aquí habla de algunas reservas del tratado en estos casos. Incluso Venezuela tiene unas reservas determinadas. Entonces, concluyendo en que en efecto el tratado del convenio del Código Bustamante es aplicable, tenemos que entonces pasar a lo siguiente, y es por dónde tenemos que comenzar exactamente a estudiar el tema de la jurisdicción. ¿Qué creen ustedes? Estudiar el tema de la jurisdicción, lo primero que habría que tener en cuenta es, se va a considerar en la fuente que se va a emplear. Correcto, ya nosotros determinamos la fuente, entonces tendríamos que comenzar por... Okay, vamos a verlo aquí más sencillo. Profe, disculpe, ¿cómo consigo el Código de Bustamante allí? ¿En qué parte se metió usted de la página de la OEA para echarle una revisada? Yo estoy en la página de la OEA, pero dice programas, proyectos, entonces no sé.
Ajá, No yo sé si es puse allí. departamento, o puedes poner simplemente código Bustamante, OEA. Entonces aquí te va a aparecer de primerito una página que es OEA, Departamento de Derecho Internacional. Ahí ingresa y es el cuadro que acabamos de ver. Ah, ok, perfecto, profe, gracias. Ok, entonces aquí tenemos el código Bustamante. Error que normalmente se comete y que quiero que prevengan. Cuando ustedes ven textos de tratados como el que está aquí, ustedes ven que, por ejemplo, mira, aquí dice que estuvo en esa discusión estuvo Perú, Uruguay, Panamá, Ecuador, México y etcétera. Pero estos son los estados que participaron en la sexta conferencia internacional americana. Eso quiere decir que ellos de alguna manera participaron en la discusión del tratado internacional, pero eso no quiere necesariamente decir que el tratado internacional está vigente para todos esos estados. Nosotros, como indicamos en el tema 2 de nuestro programa, tenemos que para que un tratado se tome como vigente para un estado determinado, se tiene que cumplir 3 grupos de requisitos: derivados del derecho de los tratados, derivados de su derecho interno y derivados del propio tratado internacional. Normalmente la información ustedes la van a verificar en cuadros de este tipo, porque aquí ya se nos dice, y por eso es lo útil de buscar esta información y de cómo ustedes deben aprender a manejarla, de que ya ustedes aquí les dicen, mira, todos estos estados que dice aquí en esta tercera columna son parte, a menos de que haya una reserva indeterminada. Entonces, en estos casos tenemos que tomar en principio como parte, salvo que haya una reserva indeterminada, a estos estados que están aquí indicados. Pero si, por ejemplo, y eso pasa incluso a nivel judicial, nosotros tenemos aquí que está Colombia. Hubo un caso en 2020 en donde la Sala Político-Administrativa utilizó el Código Bustamante para decidir un asunto de jurisdicción voluntaria de Colombia. Y si nosotros nos vamos acá, Colombia solo lo suscribió, ni siquiera lo ratificó y mucho menos depositó un instrumento. Entonces, por eso es lo importante y por eso es que yo desde la clase 1 les he dicho que ya ustedes teniendo el texto de los tratados internacionales, su tarea está en ubicar este tipo de información y así esto lo pueden ubicar tanto en el Departamento de Derecho Internacional con respecto a al Código Bustamante, pero si ustedes se van aquí a los tratados si se van aquí, por ejemplo, a la página principal del Departamento de Derecho Internacional y le dan aquí donde dice Derecho Internacional Privado, tienen acceso a los convenios de la CIDIP. Aquí están los documentos de la CIDIP, los tienen por conferencia, es decir, la conferencia 1 a la 7, y en cada uno de ellos tienen los tratados internacionales con el texto y el estatus actual de los tratados. Si ustedes se van, por ejemplo, a la conferencia de la Haya sobre Derecho Internacional Privado, pasa igual. Ustedes aquí en este menú, en la parte superior derecha de este menú, tienen los... vamos a verlo desde el inicio acá. Lo tienen aquí en instrumentos, todos los convenios, protocolos que tiene, o sea, hay 41 instrumentos que hasta este momento la conferencia de la Haya ha emitido. Entonces, si ustedes se meten, por ejemplo, en el convenio sobre obtención de pruebas en el extranjero, ustedes van a tener una parte de texto completo y estado actual. En estado actual tienen todos los estados que están que son actualmente parte de este tratado internacional. Y es una información que mi recomendación personal es que la ubiquen a través de la página oficial de la conferencia de la Haya o de la OEA, porque si bien hay muchos instrumentos, muchos libros que fueron publicados hace tiempo por la facultad en donde se presenta este tipo de información, hay muchos estados que han ingresado como estados partes
desde la fecha de publicación de esos libros. Entonces es mejor que tengan ustedes su información actualizada. Vamos a volver aquí al caso. Entonces ya tenemos que es un caso de derecho internacional efectivamente y que es un caso que tiene que ser resuelto mediante el Código Bustamante. Vamos ahora a lo siguiente. ¿Por dónde tenemos que comenzar? Entonces, las normas de jurisdicción del Código Bustamante, recuerden que comienzan a partir de del artículo 318 en adelante. Entonces, aquí la pregunta está, ¿cuál es el criterio general de jurisdicción que tenemos en el Código Bustamante? Materia que ya vimos hace un par de semanas. ¿Qué recuerdan al respecto? Es el criterio de la sumisión. Exactamente, Lorena. El criterio general del Código Bustamante es el criterio de la sumisión. Entonces tenemos que comenzar nuestro análisis en el artículo 318. Vamos a entonces tener en cuenta este artículo. El artículo 318, ¿qué nos indica? Será en primer término juez competente para con los hechos a que dé origen el ejercicio de las acciones civiles y mercantiles de toda clase, aquel a quien los litigantes se sometan expresa o tácitamente, siempre que uno de ellos, por lo menos, sea nacional del estado contratante a que el juez pertenezca o tenga en él su domicilio y salvo el derecho local contrario. La sumisión no será posible para las acciones reales o mixtas sobre bienes inmuebles si la prohíbe la ley de la situación. Entonces ahí tenemos que verificar con el criterio de la sumisión dos cosas. Uno, en primer lugar, si la sumisión efectivamente se verifica. Y dos, si se cumple con el requisito de la vinculación entre el litigio y el foro a través de la nacionalidad o el domicilio de las partes, salvo que el derecho local indique lo contrario. Que nosotros indicábamos que ese salvo de derecho local contrario, en lo que respecta a este artículo, lo que implica es que si el derecho interno para ese tipo de acciones no exige ese requisito de vinculación entre el litigio y el foro, pues entonces el juez no lo debe tener en cuenta para aplicar este artículo del Código Bustamante. ¿Cuáles eran los tipos de sumisión que nosotros vimos que se podía verificar? ¿Cuáles son los dos grandes tipos de sumisión que podemos tener? Tácita y expresa. Correcto. La sumisión tácita o la sumisión expresa. La sumisión tácita implica, o la sumisión expresa implica la sumisión mediante contrato, es decir, que las partes en un acuerdo expreso y por escrito indican que ellos se van a someter en lo que respecta a la jurisdicción a los tribunales de este estado X determinado. Mientras que la sumisión tácita es la sumisión mediante el proceso judicial, en donde se tiene que verificar una actuación particular del demandante y una actuación particular del demandado. Entonces, para ese análisis, ustedes tienen que tener en cuenta los artículos 321 y 322 del Código Bustamante que indican exactamente eso. Entonces, podemos empezar con el 321. Se entenderá por sumisión expresa la hecha por los interesados renunciando clara y terminantemente a su fuero propio y designando con toda precisión el juez a quien se sometan. Si nosotros entonces nos vamos a los hechos del caso, aquí no se nos dice de ninguna forma que Juan y María hayan, mediante un acuerdo expreso y por escrito, acordado que podían acudir a los tribunales venezolanos para resolver su litigio. Entonces tenemos que ahora ver si hay sumisión tácita. La sumisión tácita está en el 322, que indica lo siguiente. Se entenderá hecha la sumisión tácita por el demandante con el hecho de acudir al juez interponiendo la demanda y por el demandado con el hecho de practicar, después de personado en el juicio, cualquier gestión que no sea proponer en forma la declinatoria. No se entenderá que hay sumisión tácita si el procedimiento se siguiere en rebeldía. Entonces, si nos vamos a los hechos del caso, ¿qué se nos presenta? En primer lugar, que Juan efectivamente demandó ante los tribunales venezolanos y que María
contestó la demanda, pero solo indicando que accederá a todas las demás peticiones si Juan le permite conservar con ella a Fifi, que era la perrita mestiza que ambos tenían. Entonces, si vemos, María no propuso la declinatoria de la jurisdicción, con lo que ella se estaría sometiendo tácitamente también a la jurisdicción de los tribunales venezolanos. Entonces, la conclusión final sería que aquí los tribunales venezolanos efectivamente tendrían jurisdicción a partir del criterio general de sumisión establecido en el artículo 318 del Código Bustamante por haber operado la sumisión tácita. ¿Se entiende la mecánica de cómo debe resolverse el caso? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieran que repita? Buenas tardes, profesor. Hola, Ismael, ¿qué tal? Chévere. Disculpe, tengo una duda, ¿no? Quizás es por la poca práctica de la resolución de los casos, ¿no? Pero lo primero que yo identifico cuando usted coloca un caso, tengo entendido, ¿no? Como bien dijeron los compañeros, es identificar si estamos o no en presencia de una relación que le compete al derecho internacional privado, ¿no? Correcto. En segunda instancia, luego de determinar si hay elementos suficientes que nos permiten comprobar que estamos o no delante de una actividad de derecho internacional privado, vamos a la fuente directamente, la fuente que vamos a aplicar, ¿no? Correcto. Y dentro de la fuente hay elementos sustanciales que podemos determinar, o no sé si es que el primer paso, que por ejemplo el domicilio era lo que estamos discutiendo ahorita. No, porque eso va a depender del instrumento que ustedes apliquen. Si vemos si nosotros vemos aquí en este caso, el domicilio solo lo tuvimos en cuenta los efectos de determinar la internacionalidad. Pero si hubiésemos comenzado por la Ley de Derecho Internacional Privado, ahí comenzaríamos por el artículo 39, que es el criterio general del domicilio del demandado como factor como criterio de jurisdicción. Entonces eso nos llevaría así a ver el artículo 11 o el artículo 12 si fuese la mujer casada, para entonces determinar el domicilio y con eso aplicar el criterio de jurisdicción. Claro, ahí mi duda, porque cuando yo estoy hablando de domicilio, yo pensé que determinando el domicilio podíamos ver cuál era la forma de resolver el asunto, pero de repente hablando de domicilio yo me remito al Código Bustamante y a la Ley de Derecho Internacional Privado en los artículos que usted acaba de señalar, y de la nada, no sé, me perdí, y de repente saltamos del domicilio a la jurisdicción, y es que entiendo que el domicilio no va a ser el elemento por el cual vamos a resolverlo. ¿Me corrige si es así? Pero no es que no va a serlo nunca, sino que va a depender del criterio atributivo de jurisdicción que tú apliques. Porque si, por ejemplo, no tuviese, y aquí lo podemos ver con la norma, si no aplicase el criterio general de la sumisión del 318 y no se tratase de un divorcio, sino, por ejemplo, un contrato que tengo yo contigo, Ismar, y entonces yo te demando estando yo domiciliado, por ejemplo, en Perú, que es estado parte del Código Bustamante. Tú eres la parte demandada. Entonces, ¿qué nos dice el 323? Que el 323 nos lleva a que, fuera de los casos de sumisión expreso tácita, aplica como criterio de jurisdicción el lugar de cumplimiento de la obligación o el del domicilio de los demandados y subsidiariamente el de su residencia. Entonces allí, cuando se nos habla del domicilio del demandado, si es que tenemos que entonces pasar, en primer lugar, como estamos en el Código Bustamante, a lo que indica el artículo 22 del Código Bustamante. Con eso bajamos a la Ley de Derecho Internacional Privado, artículos 11 al 15, y con eso determinamos en primer lugar el domicilio, y con el domicilio entonces concluimos que efectivamente se verifica el criterio atributivo de jurisdicción. Perfecto, ahora sí me aclaró la duda. Muchas gracias, disculpe. No, tranquilo, es que por eso es la idea, y creo que a eso nos vamos a dedicar toda la clase de hoy, es a ver varios casos para que ustedes tengan ya clara la mecánica de resolución, porque esa mecánica no se limita solo a lo que nosotros vamos a ver en esta materia. Es la misma mecánica que ustedes van a seguir en el ejercicio profesional. Es exactamente los mismos pasos que se tienen que seguir, y la idea es que ustedes se vayan lo suficientemente claro con ese proceso
determinado. Entonces, antes de pasar al segundo caso, recapitulando este caso, tenemos, en primer lugar, que el caso era internacional efectivamente, principalmente por el domicilio de una de las partes, que era Juan. Entonces eso ponía en contacto a dos estados, República Dominicana y Venezuela. Segunda pregunta, fuente aplicable. Partiendo del artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, entonces comenzamos por los tratados internacionales y ubicando la información que les indiqué de la página de derecho del Departamento de Derecho Internacional de la OEA, determinamos que efectivamente el Código Bustamante es el aplicable. Pasamos al artículo 318. El artículo 318 nos lleva a que en efecto aquí se verificaba la sumisión tácita, pero además, y bueno que se hizo la recapitulación, aquí nos falta verificar un requisito adicional. ¿Cuál es el requisito adicional? Que según el artículo 318, para que se verifique la jurisdicción en virtud de la sumisión, una de las partes tiene que por lo menos ser nacional o estar domiciliada en el estado contratante a que el juez pertenezca. Entonces, aquí nosotros estamos evaluando la jurisdicción de los tribunales venezolanos. Entonces, o alguna de las partes al menos tiene que ser o nacional venezolano o tiene que tener domicilio en Venezuela. Entonces vemos, Juan del Barrio, según los hechos del caso, es cubano y está domiciliado actualmente en República Dominicana. Pero María La, a pesar de estar domiciliada en República Dominicana, tiene efectivamente nacionalidad venezolana. Entonces allí se verifica ese requisito. Ustedes se preguntarán, profesor, usted no nos dijo en ese momento, cuando vimos los temas del artículo 318, lo del derecho local contrario, y lo ratificó hoy. Sí, pero si nosotros bajamos al artículo 42, numeral 2 de la Ley de Derecho Internacional Privado, normas que explicamos a profundidad la semana pasada, tendríamos que efectivamente el artículo 42, numeral 2, cuando habla del criterio de sumisión, nos plantea que tiene que haber una conexión efectiva con el territorio venezolano. Eso nos lleva a que en materia de relaciones, estado de las personas y relaciones familiares, la Ley de Derecho Internacional Privado confirma el requisito que el Código Bustamante impone a la sumisión. Caso distinto sería si se tratara de una acción de contenido patrimonial. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Ok, creo que entonces todo quedó en orden. Vamos a ver este segundo caso. Mickey Musso, ciudadano hondureño, trabajó como piloto de Copa Airlines por más de 20 años, durante los cuales cubrió 3 rutas frecuentemente: Tegucigalpa-Lima. Perdón, ¿pudiera compartirlo en la pantalla para leerlo, para verlo? Profe, disculpe. Está compartida la pantalla. ¿No se ve el planteamiento? Sí, ya se ve. Sí, profe, sí se ve. Un poquito en cargar. Ok, perfecto. Mickey Musso, ciudadano hondureño, trabajó como piloto de Copa Airlines por más de 20 años, durante los cuales cubrió 3 rutas frecuentemente: Tegucigalpa-Lima, Tegucigalpa-Caracas y Tegucigalpa-Ciudad de Panamá. Por tal razón, entre su patrimonio se encuentran un pequeño apartamento tipo estudio en Lima y otro en Ciudad de Panamá, la casa familiar en la que viven en Tegucigalpa sus 2 hijos, Donaldo y Daisy, y 2 cuentas en bolívares y petros a su nombre en el Banco de Venezuela en Caracas. Mickey vivió los últimos 4 meses junto a su esposa Minnie en una pequeña posada ubicada en Todasana, y donde murió pacíficamente una noche antes de poder comprar un ansiado apartamento en La Guaira por problemas con el sistema del registro público competente.
Mini, quien desea cerrar las cuentas y disponer del patrimonio, acude ante los tribunales venezolanos a pedir la partición de la herencia. El juez debe determinar su jurisdicción para decidir si admite o no la demanda. Entonces, en este caso tendríamos una demanda entre Mini, la esposa de Mickey Musso, contra sus hijos, que son Donaldo y Daisy. Entonces, en primer lugar, tenemos aquí un caso de derecho internacional privado. Sí, profe. Ok, ¿cuáles son los elementos determinantes para llegar a esa conclusión? Disculpe, profe, ¿puedo volver a repetir que no? Sí, que ¿cuáles son los elementos determinantes para llegar a la conclusión de que el caso es internacional? Profe, uno de los elementos principales es el domicilio. Ok, y además del domicilio, ¿qué nos interesaría saber? O sea, ¿qué nos interesa tomar en cuenta? Los bienes del fallido, los bienes del cuyo. Exactamente, entonces aquí nosotros tendríamos involucrados ¿cuántos estados? Tres estados: Honduras, Lima y Honduras, Perú y Venezuela. ¿Y Panamá? Sí, perdón, y Panamá también. Entonces tendríamos 4 estados involucrados: Venezuela, Perú, Honduras y Panamá. Entonces, partiendo de esa información y teniendo en cuenta las dos fuentes que se podrían ser aplicables en este asunto, ¿se debe aplicar Código Bustamante o Ley de Derecho Internacional Privado? Profe, yo creo que en este caso se debería aplicar la Ley de Derecho Internacional Privado. ¿Por qué se tendría que aplicar la Ley de Derecho Internacional Privado? Profesor, yo creo que revisando el estado de firma y ratificación de los estados involucrados, todos los estados firmaron y ratificaron el Código de Bustamante. Entonces, en principio sería aplicable el Código de Bustamante, salvo que existen reservas, pero no hay información sobre alguna reserva. Exactamente, entonces allí partiendo de eso, pues, y en efecto para eso es útil lo que verificamos antes. Ahí se puede ver perfectamente, como nos indica la compañera, que Honduras, Perú, Panamá y Venezuela son estados parte del Código Bustamante. Entonces, ¿dónde tenemos que comenzar de nuevo dentro del Código Bustamante a determinar la jurisdicción? Deberíamos comenzar en el criterio general de la sumisión. Ok, ¿y el criterio general de la sumisión se verificaría en este caso o no? Bueno, no debería cubrirse la sucesión en el lugar donde murió el señor. Pero apertura de sucesión es un asunto, uno de los asuntos de sumisión de la sucesión distinto a lo que estamos estudiando acá. Aquí estamos estudiando si los tribunales venezolanos tienen jurisdicción o no para conocer una demanda de partición de la herencia.
que en este caso no hay sumisión expresa porque no hay acuerdo entre las partes, que en este caso demandante sería la esposa, Mini, y tampoco hay una actuación en los tribunales venezolanos de los demandados, que serían los hijos. Por lo tanto, no se verifica una sumisión ni expresa ni tácita. Creo que no se verifica. Correcto. Entonces, si no se verifica una sumisión expresa o tácita, tendríamos que entonces pasar a algunos de los criterios especiales. Si ustedes que tienen ustedes que tienen el tratado a la mano, ¿cuál sería el criterio que nos interesaría en este asunto? Profesor, Sí. en este caso, el artículo 318, que indica que será competente para conocer de pleitos que de origen el ejercicio de las acciones civiles y mercantiles de toda clase, que es donde los litigantes se sometan, expresa tácitamente, pero dice que siempre que uno de ellos, al menos, sea nacional del Estado contratante. Profe, el otro criterio a tomar en cuenta no sería el de la disposición o tenencia de bienes. Ese exactamente no. Tenemos uno un poquito más adelante que sería más relevante. Profesor, disculpe, el artículo 325 del mismo código no se refiere propiamente a los bienes inmuebles. Ajá, pero esos son bienes individualmente considerados. Aquí nosotros tenemos un caso de universalidad de bienes que es la herencia. ¿Cuál entonces sería el criterio relevante? Sería el que está contenido en el artículo 327 del último domicilio Correcto. del de cuyos. Correcto. Allí, ¿qué se nos indica? En los juicios de testamentaria o ab intestato, será juez competente el del lugar en que tuvo el finado su último domicilio. Entonces, tendríamos que dentro del Código Bustamante pasar a las normas en materia de domicilio. Allí nos pasamos entonces al artículo 22. El artículo 22 nos indica que el concepto, la determinación, los requisitos y otros aspectos del domicilio se determinan por la ley territorial. En este caso sería la ley venezolana. Entonces tendríamos que pasar a cuáles normas. Código Civil. ¿Código Civil o Ley de Derecho Internacional Privado? Recordemos que cuando nosotros vimos el tema 3, hablamos de que en materia de derecho... Ley de Derecho Internacional Privado, porque estamos hablando de persona natural. Si era persona jurídica, si nos remitíamos directamente al Código Civil o en su defecto al Código de Comercio. Correcto. Entonces allí tenemos que partir de los artículos 11 al 15 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Nos va a ser más relevante sobre todo el artículo 11 en lo que respecta a la definición de domicilio, en donde se nos indica que el domicilio se entiende ubicado en el lugar en donde la persona está habitualmente residenciada, parafraseando la norma. Entonces aquí nosotros tenemos que determinar si en efecto Miki Musso tiene domicilio en Venezuela o no, o falleció con domicilio en Venezuela o no. ¿Cuáles eran los 3 elementos que nosotros teníamos que tomar en cuenta para determinar el domicilio? El ingreso físico de la persona en el territorio, el tiempo, un elemento temporal, y el ánimo de la persona
a domiciliarse en dicho territorio. Perfecto. Entonces aquí en este caso tenemos que efectivamente Mickey Musso se encontraba en el territorio venezolano al momento de fallecer. Tenía un tiempo que era 4 meses junto a su esposo aquí en Venezuela. Normalmente, ¿cuáles son los tiempos que yo les indiqué que se manejaban para determinar el domicilio? Mínimo 6 meses, profe. Exacto, habíamos indicado 6 meses y en todo caso que teníamos que tener en cuenta el animus entre las partes. Aquí se podría decir que de los hechos del caso había ánimo de Mickey de establecerse en Venezuela con domicilio. Sí, porque tenía la intención de comprar una propiedad inmueble, bien inmueble, mejor dicho. Además de eso, ¿qué otro elemento podríamos tomar? Profe, tenía cuentas bancarias en el territorio también. Ok, eso también es válido. Este es un caso, lo traje a propósito por eso, porque este es un caso en donde, esto no va a ser la norma, pero para los efectos que ustedes vean como también en la práctica puede ser este asunto. Este es un caso en donde podemos argumentar suficientemente en ambos sentidos. Yo podría decir, mira, él si bien intentó tomar ese registro aquí, ese inmueble aquí en Venezuela, efectivamente no logró eso y yo puedo efectivamente tener una cuenta bancaria en cualquier parte del mundo que me lo permita, pero no necesariamente eso quiere decir que yo tengo que estar domiciliado allí. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, una cuenta bancaria en los Estados Unidos, pero estoy viviendo en Venezuela. Eso no necesariamente es determinante. Y del otro lado, pues, lo que ustedes indican, que en efecto esos dos elementos nos podrían llevar a ese asunto. Entonces aquí, dependiendo de la argumentación, se podría llevar a que hay o no hay jurisdicción para conocer el asunto. Pero todo ve como lo determina es el asunto del domicilio de las partes. Si por ejemplo fuesen 2 años en los que falleció, ahí no hay lugar a dudas y hay jurisdicción. Si fuesen tal vez unos 8 meses, unos 9 meses, todavía podría también establecerse con más seguridad eso, sobre todo por si fuese un caso más real de que estuviesen en el expediente los movimientos migratorios de esa persona y se verificase que ya no salió de Venezuela desde que entró y hasta que murió, no tuvo otro lugar en donde estuvo que no fuese Venezuela. ¿Alguna duda con este caso? ¿Algo que no haya quedado claro? Profesor, y si por ejemplo usted nos coloca un caso como este y nosotros argumentamos a favor o en contra, porque a mi parecer no existe el ánimo de esta persona, no existía el ánimo de esta persona en vivir aquí en Venezuela, porque primero tenía muy poquito tiempo y segundo porque él tenía apartamentos en otros países también, pudo haber hecho lo mismo aquí en Venezuela. Ajá. Ahí va a depender. ¿También es válido? Sí, ambas respuestas son válidas. Está en cómo ustedes me manejan los conceptos involucrados para llegar a una conclusión coherente. En los casos que vamos a tener para la regulación de jurisdicción, ahí no va a haber dudas de lo que ustedes tienen que argumentar, porque en algunos casos van a tener que justificar que hay jurisdicción y en otros casos van a tener que justificar que no hay jurisdicción. Y ahí entonces lo que yo voy a evaluar cómo ustedes utilizan los elementos del caso para llegar a esas conclusiones ya previamente establecidas.
Pero si fuese esto, por ejemplo, un caso de parcial o del examen final, yo evaluaría más que todo es cómo ustedes me utilizan esos elementos del domicilio, de los requisitos y sobre todo del asunto del tiempo y del ánimo para entonces llegar a esa conclusión de si los tribunales venezolanos tienen jurisdicción o no. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Ok, entonces vamos a pasar al siguiente caso. Ok. Donaldo Musso es un adolescente hondureño domiciliado en Tegucigalpa, quien ha demostrado habilidades de genio en programación, desarrolló una aplicación que puede revolucionar el mercado electrónico y desea explotarla. Por ello, deseaba emanciparse y realizar actos de comercio como si fuera un mayor de edad, y se enteró que ambas cosas son posibles en Venezuela previa autorización judicial. Al cumplir 16 años, Donaldo se mudó a Venezuela, donde ya ha solicitado y obtenido su emancipación de sus padres, quienes lo apoyaron y estuvieron de acuerdo, aunque siguen viviendo en Honduras. Y ahora, 5 meses después de su llegada, acude a los tribunales venezolanos para solicitar que se le autorice a realizar actos de comercio para proceder a constituir una compañía en Venezuela y explotar su aplicación. El juez debe determinar su jurisdicción para conocer sobre el asunto de la emancipación. Entonces, de nuevo, primera pregunta, ¿tenemos un caso de derecho internacional privado? Entonces, si ya el menor se ha emancipado y está residenciado acá, pareciera más bien un caso doméstico. ¿Por qué lo indicas? Nada más por el hecho de que se mudó a Venezuela. Sí, por el hecho de que se mudó a Venezuela y porque lo que está haciendo es solicitando al tribunal que lo repute como un comerciante, pero yo no le doy el aspecto a este caso de derecho internacional porque no logro verlo todavía. Para mí me parece que es más un caso doméstico. ¿Alguien tiene una opinión diferente de lo que indica el compañero? Ok, en este caso nosotros podríamos tener que efectivamente podría haber, al menos preliminarmente, interés del derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque no se establece exactamente si en efecto ya Donaldo se reputa domiciliado en Venezuela o no. Entonces van a haber casos, o a ustedes se les puede dar a presentar sobre todo en la práctica algunos casos en donde ustedes tienen que activar de alguna forma en los mecanismos del derecho internacional privado para determinar si en efecto el caso es doméstico o no, o tomando en cuenta los elementos.
Aquí nosotros tendríamos como el elemento relevante y determinante para ello, efectivamente, si Donaldo se entiende domiciliado en Venezuela. Les pregunto, a ver qué ustedes consideran. ¿Ustedes consideran que Donaldo está en este caso domiciliado en Venezuela? Profe, ahí dice que Donaldo se mudó a Venezuela, donde ya ha solicitado y ha obtenido su emancipación. Ok. Aunque no cumple el requisito de los 6 meses para decir que está, o sea, para el domicilio, pero el ánimos de él es notorio que sí es de vivir aquí en Venezuela, que es establecer su domicilio aquí en Venezuela. Ok, entonces, ¿cuál sería entonces la conclusión en este caso? Que el juez venezolano sí tiene jurisdicción sobre la tutela de Donaldo. No que sí tiene jurisdicción, porque ahí de nuevo nos podría interesar también, en este caso, al menos para activar el derecho internacional privado. Si bien está domiciliado en Venezuela, nosotros luego tendríamos que utilizar las normas de jurisdicción del Código Bustamante o de la Ley de Derecho Internacional Privado en tal caso para determinar la jurisdicción. Pero no nos podría interesar también el tema de la nacionalidad. ¿O ustedes creen que no? Profe, si pudiera interesar, y creo que ya en algún punto lo habíamos tocado, pero no recuerdo que estaba revisando, pero no sé, si ya la persona si tiene el tiempo suficiente aquí, aunque sea extranjero, va a ser tratado el caso como son tratados los casos nacionales, pero que pasa que estoy revisando bien mis apuntes para ver dónde vimos eso, pero no lo consigo. Exacto, aquí tendríamos un caso que básicamente dentro de dependiendo también de cómo ustedes, y así también puede ocurrir en la práctica, dependiendo de cómo ustedes me argumentan lo relativo al domicilio, vemos que la conclusión no es ni siquiera si hay jurisdicción o no, sino de si el caso es de derecho internacional privado o no. Porque si nosotros nos vamos a los asuntos de jurisdicción en materia de jurisdicción voluntaria o no contenciosa que nos establece el Código Bustamante, allí tenemos que los actos de jurisdicción voluntaria en materia de comercio y fuera el caso de sumisión, será competente el juez del lugar en que la obligación deba cumplirse o en su defecto el del lugar del hecho que los origine. El lugar donde la obligación en donde se origina el hecho que comporta o que activa ese procedimiento de jurisdicción voluntaria es aquí en Venezuela. Entonces tenemos que fuera de ese caso de sumisión, el elemento del domicilio no me determina, o sea, no es tomado en cuenta como relevante por el propio tratado los efectos de la jurisdicción. Y que en el caso del acto que se tiene que cumplir y para lo que se está solicitando una autorización que es para la constitución de una compañía, también se está haciendo aquí en Venezuela. Entonces, aquí podríamos tener que básicamente los elementos que podrían ser relevantes para determinar la internacionalidad están todos ubicados en Venezuela. Entonces, al estar todos ubicados en Venezuela, ni siquiera tenemos que pasar a las preguntas siguientes, que son fuente aplicable o ley de derecho internacional, o aplicar y determinar la jurisdicción. Por eso es que siempre, y yo insisto hasta el cansancio y hasta que se hartan de mí por eso, es importante tener muy clara la metodología de los casos.
porque en algunos casos entonces, si no tenemos los pasos correctamente estudiados, podemos activar el derecho internacional privado en casos que no lo amerita, en donde todos los elementos están en un solo estado, o podemos pasar a obviar el derecho internacional privado en casos en donde efectivamente tenemos una relación jurídica internacional. Por eso es que siempre en los casos de jurisdicción tenemos que comenzar por esa primera pregunta de si el caso es internacional o no. Y vemos que en este caso ya ahí el caso muere, porque el asunto tiene todos sus elementos más relevantes en Venezuela. Ni siquiera la nacionalidad me es tomada en cuenta por el instrumento, nada más en lo que respecta al asunto de la sumisión, pero de ahí en adelante creo que la nacionalidad no es del todo relevante para determinar que es un caso de derecho internacional privado. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro en este asunto? Profesor, ¿y qué rol juega la voluntad de los padres de permitir la emancipación y el traslado del menor a Venezuela? En realidad allí no tendría, los efectos de determinar la internacionalidad no tendrían mayor relevancia, porque además recordemos nosotros algo importante que vimos en domicilio, que el menor y el incapaz pueden tener un domicilio distinto del de sus padres, representantes, tutor o curador, dependiendo del tipo de persona de que se trate. Entonces, allí, a pesar de esa voluntad de manifiesto, o incluso si se hubiesen opuesto, él hubiese podido lograr la emancipación en Venezuela si hubiese ingresado de una forma regular. Eso es lo que señala el artículo 13 de la Ley de Derecho Internacional Privado, ¿no? En relación Correcto. Al domicilio del... perfecto, gracias. Ok, vamos a ver entonces este caso. De 10 en 10 SA es una compañía constituida bajo las leyes de Argentina y que actualmente se encuentra domiciliada en Santiago de Chile. Su principal actividad es la publicidad y fabricación de materiales pop para empresas del rubro tecnológico. Buscando expandir sus actividades en el hemisferio sur, entra en contacto con el Editorial Parte S.A., la líder en el rubro en Venezuela, para que sean diseñados, publicados y distribuidos en Venezuela una serie de manuales de gestión de marca personal y redes sociales. Luego de varios meses de negociación, las partes llegaron a un entendimiento en cuanto al contenido de su contrato, el cual fue por ello suscrito en Bogotá, Colombia. Luego de varios meses de ejecución armónica del contrato en Venezuela, de 10 en 10 SA, comienza a incumplir con los pagos mensuales acordados en el contrato, razón por la cual Editorial Parte SA decide demandarla ante los tribunales venezolanos. Una vez admitida la demanda y liberadas las boletas, los abogados de Editorial Parte S.A. averiguan que el representante legal de 10 en 10 SA pasará unos días en Caracas en una convención de publicidad. Por ello coordina con el alguacil la notificación de tal representante, la cual logra el 29 de abril de 2019. Una vez se hizo presente en el proceso, de 10 en 10 SA opone la falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos. A usted, como juez de primera instancia, le corresponde decidir el asunto, para lo cual tenemos que responder las preguntas que ya hemos indicado. Les pregunto, ¿el caso es de derecho internacional privado, sí o no? Sí, profe. ¿Cuáles son los elementos relevantes? ¿Cuáles son los elementos relevantes para llegar a esa conclusión? El primero es el lugar donde está constituida la empresa. Ok. El otro es donde está domiciliada actualmente. Ok, además que otro por un lado, y por el otro lado, con las partes contratantes que también están en otro territorio.
Ok, Entonces, y además de esos observamos que elementos, hay ¿cuál otro? 3 países involucrados en este caso. Ok, ¿cuáles serían los 3 países? Argentina, Ajá. Chile y Venezuela. Ok, no nos faltaría un país adicional. Bogotá, Colombia. Colombia, porque también sería un elemento relevante el lugar de suscripción del contrato. Entonces tendríamos efectivamente 4 estados involucrados: Argentina, Chile, Colombia y Venezuela. Entonces, comenzando por el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado, tenemos que pasar a determinar la fuente relevante. La fuente en este caso es Ley de Derecho Internacional Privado o Código Bustamante. Hay que verificar si los 4 países forman parte y están suscritos y ratificados en el convenio o si tienen una Argentina, en este caso Argentina firmó el convenio, pero no lo ratificó. Ok. Colombia. Igualmente, firmó y no lo ratificó Colombia. Ok. ¿Y Chile? Chile sí firmó y fue ratificado el convenio, Chile y por supuesto Venezuela. Ok. Pero por lo menos Colombia y Argentina no ratificaron el convenio. E incluso lo de Chile, la pregunta de Chile era a propósito, porque si nosotros vamos a la información de las reservas de Chile, Chile hizo una reserva indeterminada. ¿Y cuál era la consecuencia de una reserva indeterminada? Que se toma por no aplicable el tratado internacional al Estado que la realizó. Entonces para Chile tampoco sería aplicable. Entonces no es aplicable el Código Bustamante, tenemos que pasar a la Ley de Derecho Internacional Privado, donde tenemos que comenzar a resolver el asunto de jurisdicción desde el punto de vista de la Ley de Derecho Internacional Privado. ¿Cuál es la norma que establece el criterio general de jurisdicción? Ajá, nos indica Lorena en el chat que es desde el criterio general de jurisdicción del domicilio del demandado establecido en el artículo 39. Aquí, ¿quién está siendo demandado? Está siendo demandado demandó editorial parte A de 10 en 10A. Entonces, comenzando por el artículo 39, tenemos que determinar si en efecto se verifica el criterio de jurisdicción del domicilio del demandado. Les pregunto, ¿se verifica en este caso? Por ejemplo, el artículo 40, el numeral 3, dice que cuando haya sido citado personalmente en el territorio de la República,
ahí aplicaría el caso, porque Ajá, pero ya, a él se le entregó personal. ok, pero recuerda que tenemos que ir siguiendo unos pasos, ¿no? Nos estamos adelantando al final de la película o estamos viendo la última página del libro. Ahí recordemos, antes de llegar al artículo 40, qué es lo que tenemos que hacer. Si en este caso de 10 en 10 sea es quien está siendo demandado, nosotros tenemos que verificar su domicilio, los efectos de ver si aplica o no el artículo 39. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el artículo 39 es excluyente de los artículos 40, 41 y 42. Entonces, nosotros tenemos que utilizar para de 10 en 10 sea, que es una sociedad jurídica, una persona jurídica de carácter mercantil, ¿qué normas para determinar su domicilio? El artículo 354 del Código de Comercio. No, 354 es nacionalidad de las personas jurídicas. Domicilio de las personas jurídicas mercantiles. Perdón, 208. 203 del 203, disculpe. sí, 203 del Código de Comercio, que nos indica el domicilio de la compañía está en el lugar que determina el contrato constitutivo de la sociedad y a falta de esta designación en el lugar de su establecimiento principal. Entonces, en el asunto de este caso, se nos indica que de 10 en 10 se encuentra actualmente domiciliada en Santiago de Chile. Entonces no aplica artículo 39. Pasamos al artículo 40. En el artículo 40, ¿por qué artículo 40? Porque aquí se trata de un asunto de materia contractual entre dos personas jurídicas. Entonces aquí no tenemos ni una universalidad ni un asunto de estado de las personas o relaciones familiares. Entonces, si nos pasamos por el artículo 40 numeral 1, tendríamos que no aplica porque aquí no se está estudiando la propiedad o tenencia de bienes muebles o inmuebles. No aplicaría el criterio del lugar de celebración del contrato porque el contrato se celebró en Colombia. Podría aplicar el lugar de ejecución del contrato porque al menos una parte de este contrato se está ejecutando en Venezuela, pero no hay lugar a dudas de que hay jurisdicción. ¿Por qué? Por lo que nos comentaba el compañero hace un rato. Porque en efecto el artículo 40 numeral 3 establece como criterio de jurisdicción el lugar de citación de la persona demandada. La demandada fue citada aquí en Venezuela y por ende se llega a la conclusión de que los tribunales venezolanos tienen jurisdicción. Pero, de nuevo, la metodología tiene que seguirse en ese sentido, porque no es por error ni por capricho que la parte demandada, la Ley de Derecho Internacional Privado establezca un criterio general y unos criterios especiales. Si hay un criterio general, tenemos que pasar primero por allí antes de llegar a los criterios especiales. ¿Alguna duda o algo que no haya quedado claro con respecto a este caso? No, profe, disculpe, sí, lo que pasa es que tiene razón, me fui directamente al criterio especial, pero no di chance como para hacerlo primero por un criterio general, o sea, estudiar el artículo 39, que yo lo había visto ya, no sé, lo vi rápido, pero lo tendré en cuenta, profe. Sí, pues recordemos que el Código Bustamante y Ley de Derecho Internacional Privado tienen tanto un criterio general como unos criterios especiales. Eso quiere decir que tenemos que pasar siempre primero por el criterio general, que en el caso del Código Bustamante es sumisión, en el caso de la Ley de Derecho Internacional Privado es domicilio del demandado, antes de pasar a los criterios especiales. Por eso es que está esa metodología, y si hay alguna duda, ustedes tienen esa línea o ese esquema de cómo tienen que seguir el caso. ¿Algo que no haya quedado claro?
Que nos quedaba aquí un caso, y con eso terminamos hoy, que es el siguiente. ¿Qué sería de Misinti S.A.? Es una compañía mercantil domiciliada, constituida según las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, de las leyes de la República de Chile, perdón, y domiciliada según sus estatutos en Valparaíso, Chile. Corina, disculpa, ¿puedes apagar tu micrófono? Gracias. La misma se dedica a la importación y distribución de quesos provenientes de distintos países latinoamericanos. En vista de la importante cantidad de venezolanos que han emigrado a dicho país, decide incluir en su catálogo una selección de quesos de Venezuela, dado que piensa que ello le ayudará a expandir su mercado. Partiendo de esta idea, entran en contacto con Andrés Pecha, representante legal de Quesos Pecha, compañía anónima, compañía mercantil constituida según las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y domiciliada en Saraza, Estado Guárico. Le hacen una propuesta para contratar la venta y exportación a Chile de queso guayanés, queso telita, queso duro y queso de año. En vista de que el presidente y representante legal de Quesería de Misinti S.A., el señor Javier Corado, alias Conde, se presentará en la Feria Internacional de Lácteos a celebrarse en el Centro Empresarial Eurobuilding, el contrato se firmará en Caracas. El contrato en efecto se firmó el 20 de agosto de 2019, disponiéndose que comenzaría a ejecutarse el 1 de octubre de 2019 y que el contrato se regiría por derecho venezolano. Los primeros cargamentos llegan sin novedad, el producto es de la más alta calidad, lo que da importantes ganancias a Quesería de Misinti S.A. No obstante, desde diciembre de 2019 los cargamentos entran con importantes retrasos, además de que solo llega uno solo de los productos contratados, el queso de año, pero con una calidad significativamente menor a la de los primeros cargamentos. Al contactar a Quesos Pecha, el señor Corado se entera que dicha empresa entró en un contrato exclusivo con Lácteos Llaneros, o sea, lo que ha derivado en el incumplimiento. En virtud de lo anterior, Quesería de Misinti S.A. decide demandar a Quesos Pecha ante los tribunales venezolanos. Una vez citada en el proceso, Quesos Pecha opone la declinatoria de jurisdicción. A usted, como juez titular del juzgado de primera instancia, le corresponde conocer el asunto. Entonces, comenzando por la pregunta de la internacionalidad del caso, tenemos que el caso efectivamente es internacional. ¿Por qué? Porque tenemos a dos empresas que están domiciliadas y constituidas en estados distintos, y tenemos un contrato que, a pesar de que fue suscrito en Venezuela, se ejecuta entre Venezuela y Chile. Entonces tenemos elementos suficientes para determinar la internacionalidad. Vamos a la fuente aplicable. En la fuente aplicable tenemos que ver descartar si el Código Bustamante es aplicable o no. Con el caso anterior indicamos que Chile hizo una reserva indeterminada al Código Bustamante para lo que tiene por consecuencia, que el tratado no es aplicable a ese estado como tratado internacional. Entonces tenemos que pasar a la Ley de Derecho Internacional Privado. En la Ley de Derecho Internacional Privado comenzamos por el artículo 39 de la ley, que nos indica que el criterio general de jurisdicción es el lugar del domicilio del demandado. En este caso está demandando Quesería de Misinti S.A., compañía constituida en Chile y domiciliada en Valparaíso, a Quesos Pecha, constituida en Venezuela y domiciliada según sus estatutos en Saraza, Estado Guárico. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la conclusión? Que los tribunales venezolanos tienen jurisdicción para conocer del asunto en virtud del criterio general establecido en el artículo 39 de la Ley de Derecho Internacional Privado, en concordancia con el artículo 203 del Código de Comercio. ¿Se ve el tránsito? ¿Algo que no haya quedado claro en este caso? ¿Alguna duda en general sobre la metodología de resolución de los casos?
Ok, yo les voy a colocar en la carpeta de los materiales o si no recuerdo, ahorita voy a revisar, creo que ya está, pero si no está, les voy a colocar en la carpeta del tema 6 unos casos de jurisdicción para que practiquen y para que entonces cualquier duda que se les presente respecto a la metodología lo vayamos resolviendo antes de que ustedes tengan que entregar la actividad de el recurso de regulación de jurisdicción. ¿Algo que no haya quedado claro de lo visto hoy? ¿Alguna duda? Profesor, las pautas para realizar el trabajo, disculpe, ¿usted no las va a enviar por correo? Sí, yo se los voy a enviar por correo máximo mañana, pero lo que necesito es verificar si en efecto el resto de las personas que están en la lista ya tienen grupo o no. Pues como les indiqué allí por el grupo, me falta gente todavía. Esa actividad ya tiene fecha de entrega, disculpa. Todavía no se las indicaba, pero yo se las voy a especificar allí en las pautas de la actividad. Ok, gracias. En estos casos vistos el día de hoy, usted los va a colocar allí en la carpeta de donde están los temas. Sí, lo van a tener aquí con la presentación y yo igual en la carpeta de los temas les voy a colocar algunos casos adicionales para que practiquen también. Ok, muchas gracias. Chévere, entonces si no hay alguna pregunta adicional, entonces nos vemos mañana. Mañana vamos a ver el tema 7, que es, o al menos una parte de él, que es lo relativo a la inmunidad de jurisdicción. Entonces si pueden, vayan revisando un poco al respecto para entonces mañana ver ese tema. Profe, si le puedo comentar algo después que se vayan los compañeros. Sí, cómo no, adelante. Pero hasta mañana, gracias. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta luego. Profesor, porque sabe que dijo que ser conformado por sí. Ajá. Lo que ocurrió en mi grupo es que una compañera efectivamente nos dijo que sí iba a estar con nosotros y ayer nos mandó un mensaje indicándonos que ella sabía, o sea, que simultáneamente está en nuestro grupo y en otro grupo también. Ah, caramba. ¿Qué compañera es esa? ¿Cuál es su nombre? Disculpa. Porque ella se llama Génesis. Ok. Pero ya decidió en cuál grupo se va a quedar. Sí, el día de ayer nos mandó un mensaje por el grupo que habíamos conformado nosotros y dijo, nos pidió disculpas por no haber avisado antes, pero que ella ya evidentemente nosotros nos molestó porque es bastante tarde Ok, no, bueno, si hay alguna actualización en cuanto a quienes conforman el grupo, simplemente me lo especifican. Como igual creo que lo más seguro es que envíe esas pautas mañana, ya yo tengo claro entonces quiénes estarían, pero sí sería bueno que me pasen un correo entonces confirmándome quiénes son los miembros del grupo, no, o si van a cambiar a esa persona por alguien más. ¿Me escuchas, Michelle? ¿Me escuchas, Michelle? ¿Aló? ¿Se me escucha? profe, ¿me escuchas?
¿Sí le escuchas? Sí, yo te escucho. ¿Me escuchas tú a mí ahorita? Yo también a usted. Ah, ok. No, lo que te indicaba era, bueno, si me pueden pasar un correo confirmándome quiénes van a estar en el grupo, si van a cambiar alguna persona, me lo puedes pasar hoy, pero lo más seguro es que mande las pautas de la actividad mañana. Profesor, muchas gracias. Chévere.